Vamos a ver el Mitsubishi Montero 3.5. Tiene un motor V6 con bobinas dobles y un módulo externo. El orden de encendido de este motor es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos los diagramas. La parte que nos interesa en este diagrama está en la parte inferior del diagrama 1 de 3, como se ve a continuación. Aquí puedes apreciar cómo las tres bobinas están conectadas con sus tres transistores respectivos a través del negativo de bobina. Recordatorio: ya habíamos dicho que una bobina tiene un borne positivo de bobina y un borne negativo de bobina. El borne negativo de bobina, y me refiero a cualquier bobina de cualquier vehículo, siempre estará conectado a su respectivo transistor. Si es solo una bobina, tendrá su transistor. Si son dos bobinas, serán dos transistores. Si son tres bobinas, tres transistores, y así sucesivamente. En el ejemplo de esta Mitsubishi Montero, son tres bobinas y, como puedes observar en el diagrama, cada negativo de bobina está conectado a su respectivo transistor dentro del módulo. Los tres transistores están dentro del módulo. En la siguiente imagen puedes ver los tres negativos de bobina conectados a sus respectivos transistores, resaltados en colores amarillo, morado y azul. Si te fijas, también hay un cuarto transistor del lado derecho dentro del módulo. Ese transistor no está conectado a ninguna bobina, ya que cumple otra función: reportar las RPMs a la ECU, pero esa es otra historia. Pero regresando a nuestros tres transistores que interrumpen el flujo de corriente en el negativo de bobina, te conviene estudiarlos cada uno por separado. ¿Por qué? Porque cuando estudias el funcionamiento de uno solo, en realidad ya estudiaste a los otros dos, porque funcionan exactamente igual. Todas son bobinas comunes y corrientes, alimentadas en su borne positivo y conectadas a su correspondiente transistor en su borne negativo. El transistor solo es el intermediario entre el voltaje que viene desde la bobina y la tierra que viene desde el chasis. El transistor lo único que tiene que hacer es juntar el voltaje y la tierra muchas veces por minuto. Entonces, si ya sabes que todos los transistores dentro de un mismo módulo de encendido simplemente cumplen la función de abrir y cerrar el primario de bobina, cuando recorres el circuito primario completo de una sola bobina, desde el fusible principal, pasando por el switch de la llave, llegando al positivo, pasando por su embobinado interno, saliendo por el negativo de bobina y llegando hasta el transistor que le toca la corriente eléctrica que circule por todo ese recorrido, se detendrá en la entrada al transistor, porque ya habíamos dicho que un transistor solo es un interruptor. Tienes que aprender a ver al transistor dentro de un módulo como un simple interruptor. Imagínatelo así. Yo sé que es algo complicado imaginarte el símbolo del transistor y que traducirlo como si fuese un interruptor, porque estamos muy mal acostumbrados a pensar en términos de movimiento cuando se trata de interrumpir flujo de corriente. Despierta, eso ya cambió. Desde hace muchísimos años, alrededor de 70, el flujo de corriente se interrumpe con transistores que no tienen movimiento físico. Acéptalo. Si tú ya estás familiarizado con la ciencia de la electrónica, ignora estos últimos comentarios. Si en cambio eres totalmente nuevo en esto, repásalo tantas veces como creas necesario hasta que lo asimiles.
Regresando, el transistor solo tiene 3 terminales. 1. Su extremo conectado al negativo de bobina. 2. Su extremo conectado a tierra. 3. Su base conectada a una fuente de pulsos de corriente eléctrica. Para que el transistor realice su trabajo, que es abrir y cerrar el primario, tiene que recibir pulsos de corriente en su base. Cada vez que reciba un pulso de corriente, se tiene que generar una chispa en la bobina. Si todo está bien conectado, es así de sencillo. Vamos entonces a analizar la dinámica entre solo una bobina de esta Mitsubishi Montero y su respectivo transistor. En color rojo está resaltado el primario de bobina que viene desde la llave del switch. La corriente circula por dentro de la bobina y sale por el negativo de bobina, que en este ejemplo quedó resaltado en amarillo hasta llegar a la terminal 11 del módulo de encendido. Dentro del módulo, esa terminal se conecta a un transistor. Si te fijas, existe una conexión en paralelo entre la terminal 11 y el transistor hacia un submódulo interno. No hay ningún problema con él, ya que solo es para medir RPM y no influye en la operación del circuito primario. Por otro lado, en la terminal 4 del módulo está resaltado de color gris la conexión a tierra. Tú puedes ver ahí que dicha conexión de tierra, al entrar por la terminal 4, sigue su trayecto hasta llegar a cada uno de los 3 transistores de cada bobina. Ya dijimos que el cuarto transistor es para medir RPMs y no interfiere en el encendido. De esta forma, tú puedes leer en el diagrama que el transistor que estamos estudiando efectivamente está conectado al negativo de la bobina que le corresponde y también está conectado a tierra constante. En ese momento el transistor está listo para aterrizar el voltaje y que así la bobina se cargue. ¿Qué le falta para producir chispa en la bobina? Adivinaste, un breve pulso de corriente eléctrica en su base. Para nuestro transistor, ¿de dónde viene ese pulso? Según el diagrama, el pulso de nuestro transistor tiene que provenir de la terminal número 1 a través del cable rojo raya azul. Ese pulso llegará cuando la EQ así lo estime, según el orden de encendido. Digamos que la EQ le envió el pulso al transistor. En la imagen te lo he resaltado de color azul. Observa. ¿Qué tenemos? 1. Circuito primario energizado hasta llegar a la entrada del transistor. 2. Tierra presente en la salida del transistor. 3. Pulso desde la EQ hacia la base del transistor. En tiempo real, esto es sinónimo de los milisegundos que transcurren para que ocurra la carga dentro de la bobina. Los 3 factores arriba señalados tienen que estar presentes para que la bobina se cargue y acumule su campo magnético dentro de ella. Es justo cuando la EQ envía el pulso a la base del transistor que el circuito primario se cierra
y la corriente eléctrica fluye por el negativo de bobina a través del transistor mismo para finalmente llegar a tierra. En ese instante, el transistor realizó la función de un interruptor cualquiera. Cuando la EQ remueve el pulso al siguiente milisegundo, el transistor abrirá el circuito primario y el campo magnético que se produjo y se acumuló dentro de la bobina se convertirá finalmente en la chispa. Si seguimos el orden de encendido, la EQ enviará el pulso a la base de cada transistor según el turno que le corresponda, activando en consecuencia a la siguiente bobina. Observa las dos figuras a continuación, compáralas con la anterior y observa sus diferencias. ¿Ya te fijaste? De esa forma, cada bobina va generando su chispa conforme su respectivo transistor dentro del módulo de encendido recibe el pulso en su base desde la EQ. Eso es todo. Todos los módulos de encendido de todos los fabricantes automotrices están construidos bajo esa misma base de operación. Una bobina, un primario, un transistor, un pulso, una chispa. Dos bobinas, dos primarios, dos transistores, dos pulsos, dos chispas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no importa cuántas bobinas, cuántos circuitos primarios, cuántos transistores y cuántos cables de pulso tenga un sistema de encendido electrónico, todos trabajan igual. Existen muchos vehículos que no usan módulo de encendido, dado que estos van dentro de la misma EQ. Esta configuración es mucho más fácil de revisar porque el negativo de bobina simplemente va conectado a la EQ y tú ya sabes qué es lo que debe suceder. El primario de bobina debe llegar a tierra y en estos casos es la misma EQ la que se encarga de ello, pero la dinámica es la misma. Entonces, tu trabajo en cada rutina de diagnóstico consiste en identificar cuál es la terminal que corresponde a cada transistor dentro del módulo, y eso solo se puede hacer leyendo el diagrama, interpretando la función de los componentes como te lo ejemplifiqué y deduciendo el resultado que debes esperar con cada medición y cada prueba. Vuelve a leer este capítulo. Quiero que la dinámica que te expuse te quede muy clara. Cuando termines, examina el cuaderno de diagramas para que identifique la función de los módulos en cada diagrama. Identifique y rastrea los primarios de cada bobina que detectes, así como los cables de pulso provenientes de la EQ. Cuando aplique, es mucho trabajo de estudio y te llevará como una semana terminarlo, pero créeme que cuando termines dominarás esta parte fundamental del encendido electrónico. No hay otra forma. Hazlo.